Gracias a Dios que estuvo con nosotros en la alabanza y vamos a orar para que Él también nos acompañe en la exposición de su palabra. Padre bueno, gracias porque estuviste con nosotros, Señor. Sigue con nosotros, Señor. Ayúdanos a pesar de cualquier inconveniente, de cualquier dificultad. Bendice nuestras almas, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, vamos a ver hoy un tema que es muy interesante, que es la vida de Juan el Bautista. Y de manera introductoria quisiera iniciar con el libro de Lucas, capítulo 7, versos 26 al 27. Dice la Biblia, Jesús hablando: ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y aquí está presentando Jesús su opinión de quién era ese hombre, Juan el Bautista. Era mucho más que un profeta. Era también, además de ser un profeta, un maestro, un hombre divinamente comisionado para apuntar al Salvador como ningún otro. Era un avivador, era un restaurador y era un preparador del camino, de tal manera que iba a poner los fundamentos bien claros para que pudiéramos ser llevados al Salvador, como si fuera un perito arquitecto, reparador de calzadas, que iba a ayudar en las vidas de los necesitados para que pudiéramos ir al Salvador. Y es curioso que él fue anunciado desde que iba a nacer, aún antes de nacer, a su padre, y vamos a verlo en Lucas capítulo 1, versos 14 al 17. Dice la Biblia: Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí está diciendo la Biblia que él se iba a apartar para Dios desde su nacimiento, con el voto de nazareato, es decir, que no iba a estar tomando vino para que nada turbara su mente para juzgar, y que aún desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y su enfoque iba a estar en los resultados reales, no religiosos sino reales, que iba a convertir a los rebeldes en justos, en prudentes, y a los indiferentes los iba a convertir en personas que iban a estar bien dispuestas para que el Señor pudiera llegar a su vida y restaurarlos por completo. También iba a hacer un milagro familiar, esto es, que los padres pudieran voltear el corazón hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y eso fue antes de que él naciera, las instrucciones, lo que Dios decía de él, pero aún desde nacido generó una gran expectativa, y vamos a verlo en Lucas 1, versos 65 al 66, cómo su nacimiento y su niñez temprana motivaba a la gente aún a reflexionar. Dice la Biblia: Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Había muchas expectativas de él, en su colonia, con sus vecinos y de mucho más lejos. Dice que en todas las montañas de Judea se hablaba de Juan el Bautista. Y desde que era niño, deseaba la gente con curiosidad aprender algo de parte de Dios a través de él. Y mientras él iba creciendo, Dios lo iba instruyendo, Dios lo iba preparando, y el Espíritu Santo preparaba a la audiencia para que pudiera haber gran poder y pudieran ser muy usados en las palabras que Dios iba a dar a través de Juan el Bautista. Dios estaba con él durante su niñez y su crecimiento. Verso 80 del capítulo 1 del libro de Lucas, dice la Biblia: Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y aquí vemos cómo Dios iba formándolo, lo iba fortaleciendo, y curiosamente él se apartaba al desierto. Lo más importante para ese niño era lo espiritual, aún desde niño, y le daba el primer lugar a Dios.
y iba donde no había más barullo de la ciudad, donde no había más que Dios, porque en el desierto, ¿qué puedes encontrar? Por eso le llaman desierto. Normalmente no hay nada en el desierto, hay calor, hay soledad. Pero el niño se iba, y el joven y el adolescente, y mientras iba creciendo, a buscar, a orar, a encontrar a Dios, a apartarse de este mundo y a ser lleno del Espíritu Santo y a estar buscando y creciendo, que Dios lo llenara y lo usara, a interceder por aquello para lo cual Dios lo iba a llamar. Y aún siendo adulto, fue un personaje totalmente controversial. Por ejemplo, predicaba en lugares no estándar. Mateo 3:1 dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Inició precisamente a predicar en el desierto. Buscaba que la gente estuviera dispuesta a amar a Dios y que estuviera dispuesta a ir a buscar a Dios a un lugar no cómodo, porque ir al desierto implicaba alejarte de las comodidades de la ciudad, tener calor, tener escasez, tener a lo mejor peligros de animales, y no era un lugar atractivo, pero ahí donde Dios me habló a mí, alejado de la sociedad, alejado de todo aquello, ahí yo voy a ir y voy a estar lleno de Dios y voy a compartir esa llenura con las demás personas. Y entonces empezaba él a invitar a las personas a también ir al desierto. Y esto es muy interesante porque Juan el Bautista fue enviado antes de que llegara el Salvador a la vida de esas personas. Y todo inició en un desierto. Y muchas veces cuando nosotros deseamos que el Salvador llegue a nuestras vidas, también tenemos que enfrentar un desierto. Tenemos que sacar las cosas que al Salvador no le gustan, dejar que nuestra vida se vacíe de superficialidades y cosas vanas, y a veces enfrentar un desierto mientras vas entendiendo la palabra y lo que Dios quiere para ti. Pero después viene Dios y convierte ese desierto en ríos de agua de vida y te cambia por completo y te llena de Él. Él también vestía y comía de una manera singular. Mateo capítulo 3, verso 4, dice la Biblia: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y aquí vemos su carácter. No era una persona interesada en cuestiones superfluas. No estaba a la moda. Era un hombre austero y era un hombre humilde, una ropa práctica y útil para alguien que vivía en el desierto. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. No era el estilo de un sacerdote, que finalmente era hijo de un sacerdote, en donde se vestían totalmente diferente, de lino, de piedras preciosas, de púrpura, de escarlata, a veces de piel de carnero, teñida de rojo. No era esa su ropa. Su ropa era una ropa sencilla, era una ropa adecuada para el desierto, y era un hombre austero y humilde. Buscaba reflejar la pureza y la importancia desde el centro de su corazón y no a través de la ropa y las cuestiones externas. Y curiosamente, cuando tú lees el libro de Segunda de Reyes, no vamos a poner el pasaje, pero ahí viene que Elías, un profeta, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, él también vestía así. No de una manera convencional, no como un sacerdote, rompiendo las rigurosidades de su época. Porque el espiritual era el que andaba muy bien vestido, el que andaba de lino, el que se ponía la vestidura sacerdotal, etc. Y venía Juan el Bautista a decir: no es eso lo que Dios quiere. No son cuestiones externas, sino son cuestiones internas. Y el día de hoy, mucha gente opina exactamente como opinaban los judíos en la época de Juan el Bautista, que vino a romper moldes desde la forma en la que él se vestía. Tú debes de usar corbata, tú debes de usar saco porque es domingo. Si usas playera o mezclilla, o si eres una mujer que no llevas falda y una falda que arrastre, estás mal. Y si eres pantalón y eres mujer, está prohibido. Y empiezan muchas personas a tener un enfoque tan fuerte en lo externo, con un corazón simplista que juzga en base a las apariencias y no en base al corazón, que no le ponen atención al verdadero mensaje de Jesucristo, que no está en cuestiones externas. Juan el Bautista se vestía adecuadamente para ir al desierto. Sería como si un hombre el día de hoy trabajara en una fábrica y llegara predicando de mezclilla o de una manera práctica para su trabajo.
No vendría de corbata, no vendría de una manera muy pulida y muy pulcra, sino vendría lleno de Dios, a dejar un mensaje de parte de Dios, con una ropa práctica, útil para trabajar, sencilla y común, no de una manera muy formal, sino queriendo hablar al corazón y no a las apariencias. Aún su comida era una comida silvestre, miel silvestre e insectos. De nuevo, nada elaborado, no era que estuviera así en un buffet, en un banquete, sino era algo que le sustentaba la vida, y en esa forma sencilla en la que él se comportaba, es como que Dios lo usaba, lo llenaba, y lo que lo distinguía no era cómo vestía, no era lo que comía, lo que lo distinguía es que estaba lleno de Dios, y que Dios hablaba a través de él, y que cuando él abría su boca le mostraba a la gente cómo llegar y encontrarse con el Dios vivo. Y era considerado un personaje excéntrico por no hacer cosas socialmente aceptadas por los religiosos de su época. Por ejemplo, Lucas 7:33, vamos a ver un pasaje al respecto. Dice: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. O sea, a la gente cuando está viendo las cuestiones externas, siempre algo le va a encontrar. Entonces, no, pues él ni bebía vino, ni comía pan, no hacía las cosas que normalmente las personas de su época hacían. Y decían, no, ese es muy exagerado, ese tiene un demonio, a ese el diablo le habló. No es que Dios esté con él, es que el diablo le da una cierta unción y la gente está yendo a buscar al diablo, y por lo tanto no deberías ir detrás de él. ¿Y qué había detrás de todos esos comentarios superfluos que hacían de Juan el Bautista? Pues una envidia religiosa, una frustración, porque había mucho éxito en el ministerio de Juan el Bautista y los otros religiosos muertos no tenían la bendición de Dios. Este hombre introdujo un rito que era único. Mateo 3:6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. De ahí el adjetivo de bautista, de Juan el Bautista. Él bautizaba a las personas, las bautizaba no siendo niños, sino las bautizaba siendo mayores. No les ponía agua en la cabeza, sino lo que hacía era bautizarlas, que quiere decir sumergir en agua y volver a salir, es lo que quiere decir esa palabra. Y es un signo físico con una representación externa de lo que pasa internamente en el alma de aquella persona que se ha convertido. Es uno de los dos ritos que quedan en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es el bautismo en agua, y el segundo rito es la cena del Señor. Y había muchos otros ritos que los judíos guardaban, y fiestas y demás, pero este es uno de los dos ritos que aún la Biblia nos pide a los gentiles y a todo cristiano guardar. Y aquellos que habían tenido un cambio de vida podían participar de este rito, el cual se hace una sola vez en la vida de cada persona, se hacía pública y lo hacía en el río más famoso del país, que era el Jordán. Y curiosamente, quienes más recibían el cambio eran pecadores abiertos, y los que más lo oponían eran los religiosos. Lucas 7, versos 29 al 30 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El designio de Dios es restaurar a la humanidad. El designio de Dios es que la humanidad pueda acercarse a Él y que pueda quitarse la barrera que es el pecado que nos ha separado de Dios, y Dios venga y te abrace y te ame y extienda su misericordia. Dios siempre está deseoso de extender su misericordia. Uno de los pasajes más hermosos es cuando estudias la historia del hijo pródigo, que el padre corrió a recibir al hijo cuando venía arrepentido. Y en otras palabras te está diciendo que Dios corre a extender su misericordia, que Dios se mueve rápido, que Dios quiere alcanzar al pecador y corre y se la da porque lo ve arrepentido. Entonces Dios tenía designios y los tiene para toda la humanidad. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios. No, nosotros ya lo sabemos, no, nosotros ya tenemos mucha teología, no, nosotros creemos que es con corbata, nosotros creemos puras cosas superfluas, pero no se pusieron a ver el corazón. Juan el Bautista venía a hablar al corazón y tenía un éxito impresionante,
porque Dios lo bendecía al extremo. Multitudes reaccionaban a su mensaje. Mateo capítulo 3, verso 5 dice: y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Un despertamiento impresionante. Jerusalén, que no era poca cosa, y mucha gente de Jerusalén salía a él y se iba y se bautizaba. Y Judea, que es una región, no una ciudad, sino una región completa donde había gente instruida en la palabra, también reaccionaba. Las provincias alrededor del Jordán iban y buscaban su bautismo. Ciudades enteras cambiando para Dios, diciendo: yo era un adúltero, yo era un ladrón, yo era un fornicario, yo era esto. Y venían y reconocían sus pecados delante de todos y después eran bautizados como un signo de decir: voy a tener, algo pasó en mí que me afectó por completo como el agua. Cambió mi vida por completo, que entras seco al río y sales mojado. Así cuando te vuelves a Dios, cambia por completo tu ser. Y yo con este signo vengo a demostrar que Dios cambió por completo mi ser. Que yo estaba sucio y que ahora estoy lavado. Que ahora estoy limpio. Que ahora mi vida es nueva. Que ahora estoy totalmente afectado por algo que Dios hizo. ¿Qué hizo? Que Dios salvó mi vida. Que Dios extendió su misericordia para conmigo. Y que Dios me ayudó. Y Él orientaba a las personas a la gracia que solo el Salvador traería. Mateo 3, versos 11 y 12 dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador estará en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahí está Dios diciendo cómo venía algo más excelso. Porque lo más impresionante no era que toda Jerusalén y Judea y empezar a ver un avivamiento increíble como nunca más había habido, sino lo más impresionante es que detrás de ese arrepentimiento, detrás de ese cambio, detrás de ese salir al desierto, detrás de ese dejar las superficialidades o una vida superflua, vacía, y ir a dejar mis pecados, pero no para quedarme vacío, sino para llenarme de algo mucho más grande, que es que el Salvador va a venir y nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y aún estaba él diciendo: hay varios bautismos, uno en agua que es público, que es el que yo hago, por eso soy Juan el Bautista, que refleja el cambio del corazón sucio a la limpieza del Dios vivo. Pero viene uno tras de mí que te va a bautizar en el Espíritu Santo. O sea que ese es el que te puede perdonar y que te puede poner su presencia en ti. Que tú te vacías del pecado y muestras esa vaciedad del pecado y las maldades, y que Dios te limpió y por eso te bautizas, pero que hay uno que viene detrás de esa limpieza y que te llena del Espíritu Santo. La llenura plena de Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que ganó Cristo esa llenura en la cruz para que podamos tener esperanza y para que pudiera venir su presencia con poder a nosotros. El bautismo del Espíritu Santo, que solamente Cristo da, que solamente Cristo envía. Y el bautismo en fuego, que es cuando estamos sumergidos en la prueba y cuando vienen problemas por todos lados, y murmuraciones y persecuciones y dificultades, y a lo mejor personas que te quieran hasta matar, pero que digas: yo no me voy a mover, no me voy a acobardar, y yo voy a seguir dando mi vida por Dios, porque Él dio su vida por mí. Que soportes la tentación. Dios te da una gracia para soportar la tentación. Cristo es la salida. Cristo detrás de cada tentación pone la puerta y pone la ayuda. Y permite que seamos tentados y nos ayuda a pasar la tentación y salir como oro purificado. Y que seamos más limpios, más puros, y que le demos toda la honra, como aquellos 3 del Antiguo Testamento que narramos cuando caminábamos sobre esas historias. Y no se acobardaron y no adoraron ídolos paganos y dijeron: pues aunque nos mates, rey, aviéntanos ahí al fuego, pero nosotros no vamos a adorar esas cosas. Y fueron 3, y cuando estaban en el fuego no estaban 3, había un cuarto que era como hijo de los dioses. Ese que es como hijo de los dioses, que es Cristo, te bautiza en fuego. Pero en el fuego no te deja solo, te acompaña, te ayuda, está contigo.
Entonces Juan el Bautista decía, yo vengo solamente al inicio, pero lo importante no es lo que yo te haga de invitarte a cambiar tu vida, lo importante es lo que Él haga, que te va a llenar de Dios y que te va a dar la fuerza para que tú puedas pasar el fuego. Y aún advierte, dice, Él va a quemar la paja en el fuego que nunca se apaga. Como diciendo, si tú no das fruto, si tú no te quieres cambiar, si das un fruto falso, si eres un hipócrita, Él, que ahora viene en ese rol de Salvador, que ahora viene en ese rol de quererte ayudar, algún día va a venir en un rol de juez y va a poner la paja, lo que no sirve, en el fuego eterno. Entonces Juan el Bautista apuntaba a Cristo y llevaba a la gente hacia Cristo y les llevaba a dar un cambio de vida con un mensaje claro de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Oh, no tengas una vida superflua. Oh, no seas una persona que creas que puedes caminar con un medio fruto de arrepentimiento. No, tienes que tener un verdadero arrepentimiento, un fruto digno. Hay frutos que no son dignos y hay frutos que son dignos. Hay frutos que deben de ser dignos para quién, dignos para Dios. Imagínate que Dios fuera a comer a tu casa. ¿No le darías lo mejor que pudieras? ¿No lo sentarías en la cabecera de tu mesa y le darías lo mejor que pudieras? ¿No pondrías tu mejor mantel y lo mejor para que Él estuviera contigo y le atenderías de la manera más dulce y más digna? ¿O le servirías un plato de basura? No le servirías un plato de basura. Le preguntarías qué quieres comer, le amarías y lo recibirías con lo mejor que pudieras. Así, Dios nos llama a dar frutos dignos de arrepentimientos. No decir, Dios, ya vengo a que tú me perdones y ya te acepté y te doy basura. No, eso no es un fruto digno. Dios quiere que demos frutos dignos. Y entonces Él les quitaba los engaños religiosos. Porque cuando oímos la verdad, creemos que por saber la verdad tenemos derecho y no tenemos derecho a nada. Tenemos derecho a reaccionar a la verdad y a que Él nos perdone si le place. ¿Y cuándo nos perdona? Cuando damos frutos dignos de arrepentimiento. Y les quitaba engaños y les decía, no digas tenemos a Abraham por padre, porque yo te digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No seas simplista, no te atribuyas promesas que Dios no te da. El caso es que Dios a ti te la dé, no que tú te la pongas. Yo tengo a Abraham por padre, yo ya acepté a Cristo, yo ya hice esto. Lo importante es si Dios te la dio a ti, no si tú te la pusiste. No era solo una cuestión de corazón, sino frutos reales que invitaba a la gente a dar. Lucas capítulo 3, versos 10 al 14 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, estaba llevándolos a un cristianismo práctico según tu rol en la sociedad. Debemos de dejar el pecado para ponernos a amar. Y ese amar es compartir con el necesitado. Que compartas tu alimento, que compartas tu vestido. A los publicanos, que eran funcionarios que trabajaban con el gobierno romano y cobraban los impuestos para dárselos al gobierno, a veces lo que hacían era pedirte de más, hacértela complicada, para que digas, una parte se la doy al César y otra parte me la quedo yo. Y entonces, ¿qué le decía? No pidas más de lo que te exigen. Porque a veces hay muchas personas que para hacer un trámite, no hombre, te la hacen súper cansada. ¿Por qué tarda tanto el trámite? ¿Por qué te dicen, no, venga en la siguiente semana y luego en la otra? Y a veces tarda un trámite 1 año, 6 meses, a veces 2 años. ¿Por qué tanto tiempo? ¿De veras tienen tanto trabajo que no pueden sacar el trámite? No, son expertos en demorar el trámite. ¿Para qué? Para que le digas, oiga, yo entiendo que tiene mucho trabajo y pues tengo un trabajito extra y yo le voy a pagar, le voy a compensar, y de esa manera empiezan a sacar beneficios adicionales.
¿Y qué decía la Biblia? No exijas más de lo que te está ordenado. Ponte a trabajar y no estés pidiendo otras cosas. Los soldados que representaban los guardias del orden les dice: no hagas extorsión. ¿Qué quiere decir extorsionar? Quiere decir intimidar o ejercer violencia. No calumnies, no pongas imputaciones falsas sabiendo que son mentiras en otras personas. Porque cuántas veces no ocurre que agarran a una pobre persona que andaba por ahí en el momento equivocado y en el lugar equivocado. No, este fue el asesino, y las cárceles a veces están llenas de personas que no fueron, y los que fueron están afuera. ¿Y por qué están afuera? Pues porque por eso tenemos tanta violencia, tantos asesinatos, tantos feminicidios, tantas maldades, porque no se ha juzgado la justicia como debe de ser. Y entonces, ¿qué decía él? No hagan extorsión, no intimides, no ejerzas violencia. Esa gente que con torturas, no, pues a golpes, pues cualquiera confiesa. Y después terminan firmando, se echan la culpa, y ya con tal de que me dejes de pegar, te firmo lo que sea, y le avientan un montón de años en la cárcel y termina pagando lo que otro lo soltaron porque les dio dinero. No, conténtate con tu salario. No estés buscando hacer negocios con las personas inocentes para que tú obtengas beneficios. ¿Y cuántos jueces, ministerios públicos, gobernadores realmente se contentan con su salario? Hay tristemente una horda de abusos y falsos presos que no deberían de estar presos, sino que por causa de la avaricia de las autoridades y de personas que abusaron en su poder están hoy presos. Y hay otros muchos libres que porque dieron dinero siguen haciendo maldades afuera. Pero Dios lo que quería era: cambia. Yo quiero que tú cambies. Quiero que algo pase en tu vida, en tu familia, en tu contexto, para que pueda verdaderamente ser un nuevo ser de ti. Y luego de que cambias, vienes y te bautizas. Invitaba a la gente a creer en una gracia salvadora que traería tras de sí el Mesías. Juan 1, versos 6 al 9 dice: un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él hablaba de la luz, él no era la luz. Él no llevaba a la gente a sí mismo, él llevaba a la gente a Cristo. Te llevaba a Cristo y hacía que Cristo te motivara, tuvieras confianza en el amor de Cristo, y se dedicaba a promover la fe en Cristo. Y aún lo presentaba como la solución al problema del hombre. Versos 29 al 30 de Juan 1 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y está diciendo que es un cordero, no el sacerdote humano en el cual ellos confiaban cuando llevaban sus sacrificios para acercarse a Dios y cubrir sus pecados, sino un cordero no enviado por el hombre, sino enviado por Dios. Que Él te puede quitar el pecado del mundo. No soy yo el que te va a perdonar, es Dios el que te va a perdonar. Y qué increíble que el más grande de los profetas dijera: yo no te puedo perdonar. No ha habido otro más grande que Juan el Bautista, que tenía el símbolo, el poder de Elías, era ese Elías que había de venir. No ha habido otro con más grande, con más unción, con más claridad, con más fuego. Y él decía: el que te perdona es Él. ¿Y cómo puede haber líderes soberbios el día de hoy que te dicen: no, Dios ya te perdonó? No, yo te digo, en el nombre de Jesús ya eres salvo. No, esto y lo otro, y te empiezan a declarar cosas que ni ellos entienden. Querido amigo, el único que te puede perdonar es Dios. Nunca pongas tu confianza en lo que un hombre engañado, soberbio te diga, porque Él no es nadie para perdonarte. Al que hemos ofendido es a Dios. El que dio su vida por nosotros en la cruz es Cristo, y Él es quien nos puede perdonar y nadie más. Y entonces Él decía: vean el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no se presentaba como: yo quito el pecado del mundo. Como a veces da tristeza leer
folletos que sacan iglesias y donde he leído varios que te dicen, no, mira que la iglesia es su pastor y el pastor te va a guiar y te va a decir y te dicen el nombre del pastor, y tú cuando lo lees dices, parece que está predicando a sí mismo. No está predicando a Cristo, está predicando al grupo o está predicando al pastor, pero no hay nadie que te pueda salvar en tu alma sino uno solo, el Cordero de Dios. Y el más grande de los profetas en esta tierra no orientaba a la gente a nadie más que al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como diciendo, imagínate, tú has estado bajo el ministerio del más grande de los profetas, pero yo me hago a un lado y te llevo a Cristo. Él es el importante, no soy yo el importante. No se enseñoreó de la iglesia, sino a pesar de haber sido tan grande, se hacía a un lado y te llevaba a Cristo. Juan 3, versos 27 al 30 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El más grande de los profetas, no ha habido predicador como él. No ha habido un avivador en Israel que junte a toda Jerusalén, a Judea, a todas las provincias del Jordán, a muchas personas que llegaron arrepentidos y cambiaban su vida. No ha habido otro tan fuerte, un ministerio que en brevísimo tiempo vino a preparar el corazón para recibir el Mesías. Y cuando le preguntabas a él decía, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. No era un tipo soberbio que se exaltaba a sí mismo. No era un diótrefes que estorbaba a los demás, que querían venir a bendecir a los demás y se ponía a él y era un protagónico. No, Juan el Bautista no era el protagónico. Era uno que te llevaba a Cristo. Y cuando cualquier hombre te diga que está predicando cosas que no te lleve a Cristo, no sirve de nada. Él decía, la novia es la iglesia. Yo vengo a llevar a la novia al novio, yo soy el amigo del novio. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor, no es mía. ¿Y cuántos líderes se presentan como, no, si la iglesia es mía? Y se presentan como si fueran lo máximo. No eres lo máximo, no eres nada. Eres una persona envanecida, no te enseñorees, no creas que la iglesia es tuya, la iglesia es de Cristo. No te puedes creer lo que no eres. Todo lo que podemos hacer es llevar la iglesia a aquel que murió por ella para santificarla y que la ama y que se dio por ella. Su gozo era que la iglesia fuera Cristo. Y decía, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, él llevaba a la gente a Cristo y invitaba a sus discípulos a ir a Cristo. Por ejemplo, Andrés, que fue uno de los apóstoles, el hermano de Pedro, que después vio a Pedro y también lo jaló. Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Y lo dejó, con permiso, Juan, yo me voy con alguien que es más grande que tú. Y se fue con Cristo y se hizo apóstol. Y Juan no fue detrás y lo redargulló, no, nada. Está bien, ve. Porque él es más grande, es más importante y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Oh, si nosotros tuviéramos el corazón de Juan el Bautista. Si dijéramos, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si nosotros nuestra única meta fuera que Cristo crezca en mí, que sea menos de mí, menos de mi sabiduría, menos de mis deseos, menos de mis opiniones, más de lo que Cristo quiera de mí, no tendríamos una vida llena de Dios. Si Juan el Bautista, que tenía una plenitud y una llenura increíble, tenía esa idea, quiero menguar para que él crezca, ¿no deberíamos tú y yo tener lo mismo? ¿No deberíamos tú y yo decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe y supermengüe? Porque si el más grande decía eso, imagínate tú y yo, ¿qué no debemos decir? No dejaba que personas que no hubieran dado frutos participaran de una gracia disfrazada e hipócrita. Mateo 3, versos 7 al 10 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre,
Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oh, los religiosos, los fariseos y los saduceos, sin disculparse, sin decir nada, llegaban llenos de soberbia. Pues ya todo el pueblo fue, te vas a quedar sin congregación. Si tú no vas y también te bautizas, pues vas a ser el malo ahí de, no, pues mejor yo voy. Y ahí llegaban, no, vengo a bautizarme, etcétera. No, sí, es que yo quiero cumplir. Y se sentían muy dignos, solamente al rito, solamente a lo que están haciendo todos, pero no con un arrepentimiento real. Y Juan el Bautista les hablaba la verdad, no los bautizaba. Y al no bautizarlos estaba diciendo, ustedes están desechados. Bautizaba a los publicanos, bautizaba a las prostitutas, bautizaba a los arrepentidos, bautizaba a los soldados que dejaban de extorsionar, bautizaba a la gente que se convertía de corazón, y a esos religiosos no los bautizaba. No es que venga cualquiera, pásale, y aquí todo el mundo recibido. No, porque no soy yo el que recibe. Yo no soy la puerta, Cristo es la puerta. Y si Cristo no te la abrió y no te ha dado su gracia para que tú des frutos, ¿yo por qué voy a andar siendo como un ladrón y salteador que meta gente cuando no? No, no se trata de mí, se trata de que Cristo te la abra. Y les advertía, ya Dios tiene su hacha al lado de tu árbol, porque a veces en la Biblia los hombres somos comparados con árboles que debemos dar fruto. Dios tiene el hacha y te la va a arrojar y la está así, mira, el filo al borde de tu tronco y estás a punto de ser demolido. ¿Por qué? Porque no das fruto. Imagínate los sacerdotes con tanta dignidad, con tantos rollos en la sinagoga, viniendo a ser bautizados y en vez de eso salen avergonzados. Dios está a punto de desecharte. Dios está a punto de desecharte. Y muchos de ellos fueron desechados. Porque ¿cuántos se salvaron? Sí es cierto, la Biblia dice que hubo un Nicodemo, pero muy pocos se mencionan. Te dice muchos nombres de otras personas, de Juan, de Pedro, de pescadores, de personas, de María Magdalena, personas endemoniadas, de gente que tenía muchas maldades, muchas cosas. Uno hasta miles de demonios tenía dentro y alcanzó al Salvador. Pero casi no mencionan fariseos y saduceos y religiosos y sacerdotes convertidos. Y entonces, no podemos llegar como esos religiosos a querer cumplir ritos sin tener un corazón convertido. ¿Te quieres bautizar? Qué bueno. Ve y da frutos dignos de arrepentimiento. Y luego te bautizamos. Pero da frutos dignos de arrepentimiento. El hacha finalmente llegó al árbol, muy pocos se salvaron, esos árboles fueron cortados y llevan más de 2000 años ardiendo, porque Jesús es ese que pone la paja a arder. No seamos como ellos, no tomemos actitudes religiosas superficiales, dejemos que la luz entre en nosotros y nos confronte y arreglemos nuestras vidas. Jesús mismo vino a participar de su bautismo. Y cuando llegó Juan, no se sentía digno de hacer algo así. Imagínate, llega el Salvador del mundo y te pide que tú lo bautices. Y entonces su reacción pues es totalmente entendible. Mateo 3, versos 13 al 15 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y aquí vemos de nuevo la humildad de Juan. ¿Cómo yo te voy a dar algo así? Se le oponía y le decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. De nuevo, Cristo es aquel que te bautiza en el Espíritu Santo y en fuego. Y decía, yo necesito ser bautizado por ti. El que estaba lleno del Espíritu Santo.
el que hablaba y las multitudes iban al bautismo, el que se apartaba para llenarse de Dios y que cuando hablaba la gente era atravesada por el Espíritu y empezaba a llegar redarguida y los soldados decían, ¿qué haremos? Y los publicanos decían, ¿qué haremos? Cuando Juan hablaba, Dios contestaba y Dios confrontaba los corazones de las personas. Pero Juan decía, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, estaba lleno de Dios. ¿Y qué decía Juan? Necesito ser lleno de Dios. Como alguna vez el salmista decía, mi copa está rebosando. O sea, Dios te da tanto como cuando tú le echas a una copa agua o un líquido y está rebosando, que ya no te cabe más y que empieza a rebosarse. Eso hace Dios. Entonces yo necesito ser bautizado por ti. Y aquí vemos de nuevo el corazón de Juan el Bautista. Vemos de nuevo por qué él era poderosamente usado. Era muy humilde. Necesito de Dios. Necesito que Dios me llene, necesito que Dios me use, necesito que Dios me dé su plenitud. Aquel que lo llena todo en todo, hazme lleno de ti, pero ya estaba lleno, si no, ¿de dónde sacaba toda esa fuerza para predicarle a tanta gente? Pero se sentía que necesitaba más. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te llene? O a lo mejor estás, yo no necesito la llenura. ¿Quién le ha pedido, yo necesito ser bautizado por ti? Yo necesito ser lleno de ti. Juan el Bautista lo pedía. Y yo que necesito ser lleno, tú vienes a mí. Tú eres la fuente de la vida y vienes para que yo te ministre a ti. Como que no le cabía en su mente. Y entonces Jesús le dijo, mira, espérate, deja ahora porque conviene así que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y el cielo dio testimonio de un acto así. Versos 16 al 17 de Mateo 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Parece el texto más claro de la revelación completa de Dios en la Biblia. Jesús siendo bautizado, reconociendo a un ministro que Dios había enviado, Juan el Bautista. Y cuando sale del agua en obediencia a aquello que Dios había enviado, el cielo se abre. Y viene el Espíritu de Dios como paloma. Aquel que viene a traer la paz a los corazones. Aquel que viene a manifestar que está con Cristo, porque Cristo puede llenar del Espíritu a otros. Que es lleno del Espíritu y que te puede hacer lleno a ti. Y el Padre, que lo recomienda a la humanidad completa. Como aquel padre orgulloso de su hijo que dice, te presento a mi hijo. Así el Padre habló para presentar a su Hijo y le dijo a la humanidad, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, lo que Él me pida yo le voy a dar, porque me complace, porque me agrado de Él, porque lo que Él quiera yo le voy a dar. La manifestación completa de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La gente oyendo a Dios audible que recomendaba a Cristo. Y había una preciosa presencia celestial, el cielo abierto, el cielo viendo a Dios manifestarse a los hombres y los hombres viendo la plenitud de Dios. Cuando fue Cristo en obediencia a ese bautismo. Más adelante, porque estamos hablando de Juan el Bautista, Juan el Bautista fue perseguido. Y fue perseguido por hablar la verdad. Y esa verdad que se le decía a los fariseos y a los saduceos también se la dijo al rey. Porque a todos quería llevar a una restauración. Y vamos a ver qué le dijo Juan el Bautista al rey. Lucas 3, versos 19 al 20. Dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano,
y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan el Bautista era un predicador que a todo el mundo le decía la verdad, incluso al rey. No andaba maquillando las cosas, no, pues es que es el rey, es que hay que ser prudentes, hay que ser políticos. No, al rey le dijo la verdad, que le dijo: tu matrimonio es ilícito, porque tú provocaste un divorcio para quedarte con tu cuñada, y no es razón justificable quererte quedar con tu cuñada para tener más poder político, y por ambición y por cuestiones políticas no se deshacen los matrimonios. Y entonces a Dios no le agradó eso que tú hiciste con Felipe, tu hermano, que además es reprobable que lo hayas hecho con tu mismo hermano, y que te quedaras con su esposa, y es aberrante. Entonces tú eres un adúltero, y si quieres llegar al Dios del cielo, tienes que arrepentirte de ese adulterio. Ahora imagínate al rey soberbio, que le gusta que todo el mundo lo ande alabando y reconociendo, que te digan que eres un adúltero, y que esa reprensión se hizo manifiesta a otros. No le convenía tener un hombre suelto que decía que era un rey indigno. Y entonces, como no le importaba lo espiritual, porque era un hombre ególatra, encerró a Juan en la cárcel. Además, el rey no solamente era adúltero, sino era asesino en su corazón, pero se refrenaba por el que iba a decir el pueblo. Mateo capítulo 14, versos 3 al 5 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y lo metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle. O sea, su corazón era de un hombre malo, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces nos da más detalles Mateo el evangelista. Nos dice que lo tenía encadenado, que no es cómodo. No solamente lo tenía en la cárcel preso y encerrado, sino lo tenía encadenado, como queriendo asegurar que no se le escapara para nada. Nos dice que lo quería matar. El corazón del rey era matar a Juan, pero como le tenía miedo al pueblo, se refrenaba, no porque fuera piadoso, sino porque era cobarde. No vaya a ser que después que ellos creen en la ley del talión y el ojo por ojo y el diente por diente y demás, que digan: tú mataste al profeta, ahora yo te voy a matar a ti. Y entonces no quería él matarlo porque se podría poner en riesgo, pero su corazón era el de un asesino. Y temía al pueblo porque el pueblo lo tenía por profeta, pero a final de cuentas no le importaba lo que el pueblo dijera, le importaba su egolatría. Mientras estaba preso, Juan fue tentado y tuvo su bautismo en fuego. Preso, encadenado, con el rey que te quiere matar, en grandes incomodidades, en grandes dificultades. Y él pidió ayuda a Jesús. Lucas 7, versos 20 al 23, te lo voy a leer. Dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Una mujer tenía una costumbre de nunca hablar nada malo de nadie, que me parece una muy buena costumbre. Entonces, como sus hijos sabían que la mamá nunca decía nada malo de nadie, dijeron: a ver, vamos a hacer que nuestra mamá diga algo malo de alguien, ¿no? A ver, mamá, ¿qué opinas del diablo? Y la mamá dijo: pues yo creo que el diablo es paciente y es perseverante. Como diciendo, si algo bueno le vamos a reconocer al diablo, o alguna cualidad, aunque la usa para el mal, es que es paciente y es perseverante. Y ese diablo, paciente y perseverante para tentar a una persona, se le aplicó a Juan cuando estaba en la cárcel. Porque imagínate a Juan cuando estaba en el bautismo de Cristo. Qué escena tan impresionante.
el Hijo bautizándose, el cielo abierto, los ángeles siendo testigos, el Espíritu Santo que venía a Cristo y el Padre hablando, la manifestación gloriosa y completa de Dios. Que alguien le hubiera dicho a Juan que Cristo no era el enviado de Dios, ¿qué hubiera dicho Juan? Se hubiera reído de una tentación así. Pero ¿qué hace el diablo? Se espera, persevera, se guarda la tentación. Y cuando está en la cárcel, le mete la duda. ¿Si habrá sido Cristo el verdadero enviado de Dios? ¿No habrá sido otro? Toda su vida era llevar al pueblo a Cristo. Y ahora le venía la duda, ¿será Cristo el enviado? ¿No habrá otro? Y si al más grande de los profetas le vino una duda, ¿no te podrá venir a ti y a mí? ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Puso su tentación en Cristo. Como tenía personas que veían por él, le mandó decir a Cristo y le dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esa es mi tentación. ¿Y qué hizo Cristo? Juan el Bautista me pide ayuda. Le voy a dar todas las señales de que yo soy el enviado. Y se pone a sanar de plagas, de espíritus malos. A los ciegos les da la vista, y a los sordos los hace oír, y a los cojos los hace andar, a los leprosos los limpia, a los muertos los resucita, a los pobres les predica el evangelio. Y le demuestra con la Biblia que él era el cumplimiento de todo lo que los profetas habían dicho. Y luego amorosamente le dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Como diciendo, tú puedes quitar ese tropiezo y puedes alcanzar la bienaventuranza. Y por supuesto que lo quitó, porque Cristo lo ayudó. Y si Juan el Bautista necesitó ayuda en la tentación, nosotros también necesitamos ayuda en la tentación. ¿Y qué debemos hacer? Pues lo que él hizo: ir a Jesús en la tentación y poner nuestra tentación en Jesús, que con la tentación nos da la salida. Finalmente, el amante del rey, temiendo perder su estatus, creó una escena donde orilló al rey a matar a Juan el Bautista. Mateo 14, versos 6 al 10, dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. La perversa amante del rey, como sabía que lo que le frenaba era el miedo y lo que le movía era la gloria, pues lo manipula con el miedo a perder su palabra delante de todos. Cuando su hija Herodías le baila al rey y le ofrece soberbiamente darle lo que quisiera, y luego la hija, que no sabía más que obedecer a una madre perversa y maquiavélica, va con su madre y le dice: ¿qué le pediré al rey? Y le dice: pues pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque él te ofreció hasta la mitad del reino, pero si te trae la cabeza de Juan el Bautista, no vamos a tener la mitad, lo vamos a tener completo. Y entonces la hija se convierte en una asesina junto con su madre y con los que mataron a Juan el Bautista, porque no tienes por qué obedecer una orden así si eres el verdugo, aunque venga de parte del rey, y terminan matando a Juan el Bautista. Jesús mismo reconoció que había tenido tanta gracia como la que había en Elías. Mateo 11, versos 13 al 15 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, este es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. O sea, no es cualquier predicador el que tú has oído. Es una persona que venía con la fuerza, con el espíritu, con la unción, con la gracia que Elías tenía. Dios te mandó a un predicador muy persuasivo y muy lleno de él para que tú pudieras volverte a la gracia. Así Jesús reconoció a Juan el Bautista cuando los demás
lo ejecutaban y lo despreciaban, Jesús lo reconocía y lo exaltaba delante de los demás. Y cuando estén otros despreciándote en la tentación, cuando estén otros humillándote y tratándote mal, cuando estén en su soberbia, no importa mucho cómo esté tu nombre aquí en la tierra, importa cómo está en el cielo. Importa lo que Dios diga de ti. Si la gente dice que eres digno de que te pongan la cabeza en un plato, en una bandeja de plata, eso dicen los hombres pasajeros y su poder es pasajero. Pero lo único que importa es lo que diga Dios de ti. Y lo que importaba aquí era lo que Jesús decía de Juan el Bautista. Y el testimonio que valió y valdrá por toda la eternidad es lo que dijo Jesús, que es el juez justo de toda la tierra. Él era un hombre lleno, era un hombre pleno, era un hombre que tenía la fuerza de Elías, que tenía bendición y que Dios envió. Entonces no te preocupes si la gente te calumnia, te dice, murmura de ti. Aquí que digan lo que sea. Preocúpate por lo que diga Dios de ti. ¿Qué aprendemos de esta historia? Pues que para que venga Cristo en nuestras vidas hay que poner el mensaje de Juan el Bautista en práctica, que fue dado en el desierto, que debemos ir a veces a hacer de nuestra vida un desierto si es necesario. Si tienes muchos pecados, si tienes muchas maldades, pues déjalos todos. Y aunque te sientas con mucha tentación y como en un desierto porque estabas muy acostumbrado a hacerlos, vuélvete a Dios en una fe real, da frutos dignos de arrepentimiento y ven a Cristo. Y Cristo va a llenarte y hacerte pleno y hacerte fuerte y a darte una vida que valga la pena. Hay una forma de hacer realidad las promesas de Dios enviada por Juan y los profetas. Y Cristo la dejó muy clara y quiero dejarla clara yo también. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay una sola manera en la que puedes hallar la salvación y en la que puedes poner en práctica ese mensaje que dio Juan el Bautista. Y no solamente él, porque cuando lees a Jeremías, cuando lees a Isaías, cuando lees a todos los profetas, dijeron lo mismo. A veces con otras palabras y de otra manera, pero dijeron lo mismo. Vuélvete a Dios, vive para Dios, sé de Dios, deja el pecado. Todo el mundo, los verdaderos profetas dijeron lo mismo. Pero a veces no es que oigas lo que dijo Jeremías, que oigas lo que dijo Isaías, que oigas lo que dijo Amós, que oigas lo que dijeron todos ellos y también Juan el Bautista. No está en que estudies a todos los profetas. ¿En qué está? Está en tu actitud. Y Jesús, queriendo que esas palabras calaran en tu alma, te dice lo que debe de haber en tu alma para que haya un resultado. ¿Cómo hacer que ese resultado llegue a mí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, aun cuando la gracia hecha carne ha venido a este mundo, tú necesitas una característica para que se haga un milagro en tu vida. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si tú no peleas por tu propia alma, si tienes una actitud pasiva, si tú dices, ay, no, ir al desierto, qué flojera, ay, no, está muy lejos, ay, no, está muy difícil, no, ay, tiene mucha gente, no voy a pedir ayuda, no voy a eso, no, ay, no, y estás con una actitud pasiva, no vas a llegar a ningún lado. Pero el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cómo hacer que el reino de los cielos llegue a ti? ¿Cómo hacer que Dios sea tu rey? Tienes que tener una actitud violenta. Y los violentos lo arrebatan. Y otra traducción dice los valientes. Imagínate que te quisieran matar y que esté la violencia en tu contra. ¿Qué harías? ¿Correrías con toda tu fuerza? ¿Harías lo mejor posible para escaparte? Pero a veces cuando Dios voltea y te ve y tú te engañas y dices, estoy buscando a Dios, y vas con una pasividad en tu corazón, y como Dios no ve las cuestiones externas, que es lo que Juan el Bautista vino a decir con su ropa de piel de camello y todo eso, sino las internas, Dios no ve cómo te vestiste tanto como ve tu corazón. Lo importante es qué hay dentro. ¿Y qué de dentro? Una pasividad, una lentitud, una falta de radicalidad,
que no te va a llevar a ningún lado. Desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué no has encontrado tu salvación? Porque no eres violento. Y si no cambias tu actitud, no vas a hallar nada. ¿Quieres que ese mensaje sea verdad en ti? Sé valiente, sé radical, sé aguerrido para pelear lo que más vale la pena pelear, que es la salvación de tu alma. Mira los trabajos cuando ponen a competir a las personas. No, yo quiero ser gerente. Y otro dice, no, yo también quiero ser gerente. Y empiezan a competir y dan su mejor esfuerzo para poder tener el puesto. ¿Y qué obtienes? Un aumento, más responsabilidades. Y todo lo que tú hagas con eso se va a quedar aquí en la tierra. Si pusiéramos ese empeño, no por las cuestiones materiales o por la gloria que ganamos en este mundo. Ve a un corredor, cuando quiere ganar la carrera de 100 metros, contiene la respiración, se prepara con todo lo que tiene, pone el máximo de su fuerza y corre con todo su ser para ganarla. Y quizás cuando Dios voltea y te ve a ti, vas caminando. No vas con violencia, no vas con radicalidad, no vas con fuerza. ¿Qué necesitamos? Necesitamos oír la verdad, pero con la actitud adecuada. ¿Y qué actitud? Estar dispuesto a dar la vida para ponerla en práctica. Quiero concluir con una promesa. Porque quienes quieran poner en práctica la verdad van a tener una llenura por la eternidad muy grande. Lucas 7:28 dice Jesús hablando: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. De nuevo Dios lo exalta. No hubo nadie más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Porque si somos sinceros, cuando leemos la Biblia y dices, ay, cuánta fuerza tenía, cuánta gracia, cuánto poder, cuánta llenura. Y tú dices, yo quisiera tener eso. Y Dios, que conoce los corazones humanos, te dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No va a haber discípulo en el cielo, no va a haber una oveja, no va a haber nadie que sea más débil que Juan el Bautista. Aún el más pequeñito, aún el más débil que entra al cielo, el más chiquito va a ser más grande que el más grande de todos los profetas. Entonces, ¿cuánto Dios tiene preparado para nosotros? Y si Dios tiene eso que es tan grande para ti, busquémoslo con ahínco, con todo nuestro ser. Y Dios nos va a venir y nos va a llenar. Amén. Muy bien, pues con esto terminamos, querido amigo. Vayamos a poner en práctica esta palabra para que Dios nos dé la plenitud de su presencia y su gracia, y vayamos a amar a nuestros niños, así como lo amaron los hermanos de la escuela dominical en este día especial. Ámalos tú también en tu casa y sirve a tu familia. Estamos despedidos, que tengan bonita tarde, Dios les bendiga.